Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué placer verles nuevamente en la casa del Señor. Algunos hermanos que desde temprano han estado con mucha anticipación en este día esperando lo que el Señor tiene para nosotros. Y estoy seguro que todos estamos muy satisfechos por la enseñanza que ya hemos escuchado de nuestro hermano Escobar. Gracias a Dios. Y estoy seguro, hermanos, que en el transcurso del día, mientras el Señor sigue hablando a nuestros corazones, habrá una variedad y también, como dijera nuestro hermano Escobar, que el Espíritu Santo va a coordinar, a combinar todas estas verdades para ayudarnos a todos en nuestro ministerio, en la obra del Señor. Quisiera, hermanos, que por algunos momentos, como introducción a la enseñanza de esta mañana en relación al tema del siervo del Señor, pensáramos un poquito en las prioridades que vemos no solamente en el libro de los Hechos, sino que también en el ministerio de nuestro Señor. Yo creo que de vez en cuando es importante ir a esas bases elementales, fundamentales de nuestra fe, de nuestro servicio hacia Dios. Y qué mejor forma, hermanos, que observando la vida de nuestro Señor en el Nuevo Testamento y el desarrollo de esa iglesia en el primer siglo. Fíjense, hermanos, que voy a decir algunas cosas como introducción que nuevamente posiblemente podrían ser mal interpretadas, pero creo que si meditamos bien, ustedes me van a comprender. Si observamos cuidadosamente el ministerio de nuestro Señor, nos daremos cuenta que Él no construyó ningún edificio, que Él no estableció realmente una estructura ni de materiales, ni tampoco de organización, aunque también vamos a hablar un poco sobre eso. Su énfasis, hermanos, era el pueblo, la gente. Su énfasis no era tanto su estrategia, no era tanto planes, no era tanto programas, no era tanto estructuras, sino gente. Ahora, yo quiero aclarar porque no quiero que nadie piense que yo estoy en contra de los edificios. Gracias a Dios por este hermoso templo. Y si no fuera por el esfuerzo y el sacrificio de muchos hermanos, no podríamos estar aquí en esta mañana, sentados cómodamente escuchando la palabra de Dios y preparándonos para servirle mejor. Así es que no es el propósito de este tema en ningún momento subestimar el valor del edificio, de los templos. Ojalá tuviéramos 1000 templos como este, aquí en esta ciudad misma, y por supuesto en todo el país y en los países circunvecinos. Pero hermanos, el propósito es que nosotros notemos las prioridades o la importancia que Dios da al elemento humano. Sigamos brevemente el ministerio de nuestro Señor en esta mañana, y tenemos que hacerlo, por supuesto, en una forma muy escueta. Cuando Él con las multitudes caminaba por las calles de Palestina, sea en Galilea o en Judea o en Samaria o en fin, Él detenía todo el programa, detenía todo el horario, detenía toda la comitiva, todas las multitudes aún frente a la necesidad de las personas. Así lo vemos cuando en el camino a Jericó hay un clamor de un ciego, el ciego Bartimeo. La lógica humana diría
que él tenía que atender la mayoría, o sea, las multitudes que lo seguían, y quién sabe cuántas cosas no tenía que hacer al llegar a Jericó. Y era la opinión de las personas que iban a la vanguardia de esa multitud, callar al ciego y decirle: cállate, ciego miserable, no tiene tiempo para ti, no ves que va muy ocupado y que hay multitudes que lo siguen. Pero Jesús dice: detiene la multitud, escucha el clamor del ciego y responde a esa necesidad, y aunque tarde, es decir, atrase un poquito su horario, se dirige a la necesidad del ciego, y ya sabemos nosotros el resultado de ese encuentro. En otra ocasión, mientras también las multitudes lo siguen, él ni siquiera oye un clamor, porque en este caso ni siquiera el publicano ha articulado su necesidad. Sencillamente la sensibilidad de nuestro Señor lo ve en el árbol, a Zaqueo, y se dirige a ese publicano que, escondido en el árbol, en el sicómoro, también necesitaba la virtud y la gracia del Señor Jesucristo. Y si seguimos, hermanos, el ministerio de nuestro Señor, vamos a ver que una y otra vez hacía lo mismo. Para dirigirse a la necesidad de una viuda o de algún enfermo, al estanque de Betesda, él se detiene y escoge allí una persona, o busca una persona que está de muchos años ahí buscando auxilio y ayuda junto al estanque de Betesda. Y el énfasis, hermanos, del ministerio de nuestro Señor, y aún en el libro de los Hechos, es en el elemento humano. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros estemos aquí. Por eso es tan importante que tengamos encuentros como este. Porque Dios ha delegado al elemento humano la predicación del Evangelio. Y créanme, hermanos, que podemos hablar de muchas estrategias, podemos hablar de planes, podemos hablar de muchas cosas, pero todo se resume en que nosotros comprendamos nuestro valor como siervos de Dios. Y fíjense, hermanos, que el éxito de la obra del Señor, quiérase o no, depende también, por supuesto, no descartamos lo sobrenatural de la gracia de Dios y de la unción del Espíritu en nuestra misión, pero, hermanos, se resume en el elemento humano. ¿Qué clase de siervos somos? Como ya hemos escuchado en esta mañana. ¿Qué clase de siervos somos? El éxito de la obra del Señor no tiene su base en cuántos dólares o soles o pesos o lo que sea hay para poder desarrollar la obra. No depende tanto en las cosas que nosotros consideramos como tan importantes en algunas ocasiones, sino que realmente depende en el elemento humano que está aquí en este lugar en esta mañana. Juan Wesley dijo en cierta ocasión: deme 100 hombres, y por supuesto que ahí va incluido también las hermanas, deme 100 personas que amen a Dios con todo su corazón y que no teman a otra cosa más que al pecado, y yo cambiaré el mundo. Y, hermanos, hay más de 100 personas, hay más de 1000 personas aquí en esta mañana. Y, hermanos, piensen ustedes en el potencial que hay para bendición, no solamente en el Perú, sino que en Ecuador, en Bolivia y en otros países representados aquí, si todos nosotros reconocemos que Dios nos ha llamado,
que Dios inclusive nos ha traído aquí, a este lugar, para ser inspirados y para recibir la gracia de Dios, no solamente en la forma espiritual, sino que también en cuanto al conocimiento de su voluntad para nuestras vidas. Quisiera entonces, hermanos, que buscáramos en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, vamos a leer solamente la última parte de la parábola tan conocida de los talentos. San Mateo capítulo 25, versículos, comenzando la lectura con el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahora, hermanos, todos hemos leído y hemos escuchado mensajes alusivos a este pasaje bíblico. Y no es, hermanos, muy importante que veamos todo lo que la parábola nos enseña, por lo menos en esta mañana. Por supuesto, en el sentido general sí es importante, pero para el enfoque de esta mañana queremos hacernos la pregunta: ¿por qué fracasó este siervo? El que tenía un talento. Y dicho sea de paso, hermanos, y esto es sumamente importante a la aplicación de la parábola a nuestras vidas, todos tenemos por lo menos un talento. Y la Biblia, hermanos, hace hincapié al hecho de que todos tenemos un talento. Y ojalá, hermanos, que no entre en mucha controversia aquí, pero es, creo, un principio bíblico. Uno de los grandes errores que cometió y que comete la Iglesia a través de su desarrollo es la distinción entre clero y laicos. Ustedes van a notar, hermanos, que en la Biblia no se menciona clero y no se menciona laico, porque la Biblia, por lo menos lo que nosotros comprendemos de la Biblia, no hace esa distinción. Todos somos siervos de Dios, todos somos llamados a servirle, y aunque es cierto que Dios ha puesto ministerios en la iglesia, pastores, maestros, evangelistas, y no descartamos en ningún momento la importancia de esos ministerios que ha puesto en la iglesia, pero todos somos cristianos, siervos de Dios, sin distinción. Así es que no hay, hermanos, cristianos profesionales, no hay cristianos a medio tiempo. Qué raro oír que pues este es un hermano que sirve a Dios a tiempo completo. Esa expresión siempre me ha molestado un poquito, les soy sincero, hermanos. Porque ¿qué otra clase de servicio hay para Dios? ¿Existe entonces algún cristiano que le sirve a medio tiempo? ¿O la cuarta parte del tiempo? ¿O día domingo? ¿O cualquier otro día de la semana? No, hermanos, todos somos cristianos a tiempo completo. Ahora, por supuesto, algunos tienen sus trabajos, sus ministerios en la fábrica o en la oficina o en la universidad o donde quiera que sea,
pero eso no resta, hermanos, a la verdad que todos somos o debemos ser cristianos a tiempo completo. Y todos tenemos por lo menos un talento. Y no interesa. La parábola que estamos considerando hace énfasis sobre el hecho de que no interesa si son 5, 2 o 1. Lo que interesa es que todos tenemos por lo menos un talento y que debemos de ser fiel en el uso de ese talento. Y eso, hermanos, es una gran bendición, porque no tenemos necesidad de compararnos con fulano o con mengano, no tenemos por qué sentir envidia del talento que otro hermano tiene, ni tratar de imitar ese don o ese talento, sino que todos, bajo la dirección del Espíritu Santo, con gratitud y con humildad, entregarle a Dios lo que tenemos y usarlo para su honra y su gloria. Si Dios ocupa a alguna persona en una forma de un ministerio público, donde en realidad su nombre aparece en los titulares de la prensa o en cualquier otra forma, pues gracias a Dios. Pero eso no resta, hermanos, al hecho de que Dios nos da a todos el privilegio, la oportunidad de servirle, y que Dios no demanda de nosotros más de lo que nosotros podemos hacer, sino sencillamente nos pide que pongamos a su disposición el talento o los talentos que el Señor nos ha dado. Veamos entonces, hermanos, 3 razones, y por supuesto otros podrían mencionar más, pero vamos a considerar en esta mañana 3 razones por qué este siervo fracasó. En primer lugar, hermanos, no conocía a su Señor. Al analizar bien esta parábola, nos damos cuenta en su contexto que este siervo no tenía buena relación, no conocía a su Señor. Él tomó el talento y lo escondió, dice, él mismo lo confiesa. Y la razón que da por haber escondido su talento es, y lo vamos a leer para no equivocarnos, versículo 24: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual, dice, tuve miedo. Y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que estudio. ¿Saben, hermanos, que muchas cosas se han dejado de hacer en la obra del Señor por esta razón? Tuve miedo. ¿Cuántas personas no ejercen su talento en el Señor porque tienen miedo? Tienen miedo quizás basado en algún fracaso en el pasado, alguna incomprensión, algún complejo, cualquier otro motivo, siempre basado en el temor, en el miedo. ¿Cuántas veces hemos dejado de hablar con una persona en relación al Evangelio porque hemos tenido miedo de su reacción, temor de ser rechazado? Pero todavía, hermanos, más importante es la actitud que muchos tenemos en relación a nuestro Señor. Tenemos miedo aún en relación a esa condición de siervo o de cristiano ante el Señor, porque tenemos una imagen incorrecta de nuestro Señor, no lo conocemos bien. Creemos que Él es un hombre duro, como dijo aquí el siervo. Saben, hermanos, que la mayor parte de las religiones del mundo tienen como base o como motivación, si queremos decirlo así, el temor. Y lo digo con mucha reverencia, hermanos, pero ¿ha visto usted entre los dioses, entre comillas, de la antigüedad, los que se ven en los museos,
¿Algún Dios que sea benévolo? Lo digo con reverencia. ¿Algún Dios que sea simpático? ¿A un Dios de amor? ¿No es cierto, hermanos, que generalmente los dioses son muy feos? Y podríamos decir, con el perdón de ustedes, asquerosos. Hace algunos meses estuve en Malasia y el hermano que estaba sirviendo de anfitrión para nuestra visita ya nos llevaba a algunos lugares turísticos. Y sinceramente, hermanos, casi todos los lugares turísticos, por lo menos a los que él nos llevó ese día, tenían su base en antiguas religiones. Uno en una especie de subterráneo o en unas cuevas, unos dioses, hermanos, que daban pavor. Culebras salían de la cabeza, cuernos, pero daba pavor solo verlos, solo mirarlos. Y se lo comenté, es un hermano en Cristo, por supuesto, que andaba conmigo y sentía yo confianza de hacerle la pregunta. Y le dije, pero hermano, ¿por qué es que los dioses que hemos visto hoy son tan feos y tan asquerosos? Con una sonrisa me dijo, ese es el propósito de los dioses, me dijo. Mantener la gente bajo temor, que si no agradan a su Dios, que Dios los va a castigar, y era una forma de subyugar a los pueblos para que hicieran lo que decían los líderes por temor al castigo, a la venganza de un Dios enojado, de un Dios que busca realmente subyugar al pueblo, a la gente. Y hermanos, si usted analiza bien, si usted lee en las revistas de las antiguas religiones, y sin querer ofender, por supuesto, y aún alguna de las sectas modernas de hoy en día, se dará cuenta que la base del servicio hacia Dios es el temor. Si no haces tal cosa, Dios te va a castigar. Y qué importante, hermanos, que como padres de familia nosotros no sigamos esa corriente en relación a la enseñanza que le vamos a dar a nuestros hijos. ¿Cuántos padres de familia han cometido el error de decirle a un pequeño, si no haces tal cosa, Dios te va a castigar? E ir formando en ese pequeño la idea que Dios existe solo para castigar. ¿Y cuántos de nosotros como adultos, aún a veces, perdonen hermanos, aún a veces como cristianos evangélicos, tenemos ese concepto de Dios? Vuelvo a decirlo con mucha reverencia, nuestro concepto muchas veces de Dios, que es un anciano con una larga barba, que tiene un palo en la mano listo para castigar el primero que se desvía del camino. Hermanos, qué error. ¡Qué idea más equivocada! El siervo dijo, te conocía que eres hombre duro. Mentira. No lo conocía y no era hombre duro. Vean ustedes, hermanos, lean con cuidado la parábola. Cuando el Señor oye la excusa del siervo, porque era una excusa, no razón. Cuando el Señor oye la excusa del siervo, dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Fíjese, él acepta esas últimas dos cosas, pero no acepta que es hombre duro. La excusa era, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Cuando le responde el Señor en la parábola, dice, sí, recojo donde no sembré, es decir, ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, pero no acepta que es hombre duro. Gloria al Señor. Eso, hermanos, nos da motivo de gran inspiración, esperanza, que la gran diferencia entre el evangelio que el Señor anunció y que nosotros tenemos el privilegio de anunciar
es que no es hombre duro, sino que servimos a un Dios benévolo, a un Dios de amor, a un Dios de gracia, que si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de nosotros estaríamos aquí en este día. Ay de aquel que piensa que por mérito propio, que piensa que por las buenas obras y que piensa que por los muchos talentos que tiene va a ser un buen siervo. No. Somos siervos, hermanos, de Dios por la gracia del Señor y porque Él es un buen Señor. Aleluya. Cuando nos levantamos en la mañana, hermanos, ojalá que en medio de nuestra devoción hacia Dios, en medio de nuestra oración, en medio de nuestra consagración a Dios cada mañana, le digamos al Señor: Señor, gracias, porque eres un buen Señor. Que nuestro concepto de Dios, hermanos, no sea el de un Dios feo, de un Dios malo, de un Dios que se presta solamente al castigo, sino que sea de un Dios que nos enseñó realmente lo que es el amor y que su gracia inunda nuestro ser día tras día, día tras día. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, hermanos, demos gracias a Dios porque Él es un buen Señor. Es un buen Señor. Gracias a Dios. Ahora, hermanos, el segundo problema con este siervo es que fue desobediente. Realmente, hermanos, el Señor en la parábola no le dijo a este siervo ni a ninguno de los tres que analizara la orden, porque fue una orden. Sencillamente le pidió que fuera obediente. Saben, hermanos, que si solo en esta parte nosotros captáramos bien este pensamiento que es tan elemental, cambiaría totalmente no solamente nuestra vida, sino que la vida de la iglesia. Porque si hay algo que la Biblia destaca desde sus primeras hojas, sus primeras palabras hasta las últimas en Apocalipsis, es la obediencia. ¿Qué es lo que hizo de Abraham un gran siervo de Dios? La obediencia. ¿Qué es lo que hizo destacar el servicio de Noé? La obediencia. ¿Qué es lo que hizo de Moisés un gran siervo? La obediencia. Y así a través de las páginas del Antiguo Testamento y aún en las páginas del Nuevo. La obediencia, la obediencia, la obediencia. No lo podemos decir demasiado veces, hermanos, porque es una realidad, es una de las verdades más básicas de la palabra de Dios, la obediencia. Qué raro que a veces nosotros los humanos ponemos otros pretextos, quizás establecemos otras prioridades y nos olvidamos a veces de lo básico, la obediencia. Hace algunos años llegó a la oficina allá en San Salvador un hermano muy fiel en la iglesia, sastre por oficio. Tenía él 12 hijos propios, una gran familia. Me dijo: hermano, el Señor me está llamando a un lugar que se llama Las Pilas, en las montañas del Salvador, en un lugar donde el Evangelio no había llegado, por lo menos en forma plena, por lo difícil de llegar a esas montañas. No habían caminos, carreteras. Y después de haberme explicado un poquito su inquietud, yo le dije: pero hermano, ¿cómo va a ser con su familia? Usted tiene una gran responsabilidad. No puede abandonar a sus hijos y a su esposa para salir allá a las montañas. Sí, yo sé, hermano, me dijo. Yo comprendo que eso es muy difícil, pero espero que algún día el Señor me muestre, que el Señor provea para que yo pueda cumplir esa visión, esa carga que siento por ese lugar. Pasaron como 2 o 3 años y regresó el hermano Funes, así se llama, a mi oficina. Me dijo: hermano, ¿recuerda hace algún tiempo que yo le hablé de una carga que el Señor puso en mi corazón
Pues todavía la siento, me dijo. Y creo que ahora es el tiempo para que yo pueda ir a las montañas del Salvador, a Las Pilas. Mis hijos ya, algunos crecieron, ellos ya pueden manejar el negocio en la sastrería. He dejado a uno de ellos encargados del negocio. Yo voy a salir y vengo para que ore por mí. Pues oramos juntos, hermanos, pero les confieso en esta mañana que mientras el hermano Rigoberto Funes iba saliendo de mi oficina, pensé, pobrecito, ¿qué va a hacer allá en las montañas? No tiene la preparación adecuada, no tiene ningún respaldo económico. ¿Cómo va a comenzar una obra en un lugar donde no hay evangelio? ¿Tendrá él conocimiento de alguna estrategia, algún plan, algún programa para poder iniciar la obra allá? Pues él se fue a las montañas. Por varios meses no oímos nada, absolutamente nada de él, ni una nota. Pero en el transcurso del tiempo comenzaron a llegar noticias de cómo Dios estaba bendiciendo el ministerio del hermano Funes. Él comenzó a trabajar en los bosques, pero hermanos, valía la pena, porque cuando llegué a las montañas, al lugar que se llama Las Pilas, me di cuenta que realmente Dios había usado singularmente la vida de este sastre. Y en ese culto, y muchos de ustedes comprenden que como en ese lugar no llega mucha visita, aprovecharon esa noche para hacer muchas cosas. Presentación de niños al Señor, creo que como 18, 19 niños se presentaron al Señor. Tuvimos 2 bodas. La inauguración del templo, por supuesto. Los testimonios y los números especiales que nunca faltan. Un culto kilométrico. Pero hermanos, durante el tiempo de testimonio se paró un hermano relativamente joven, muy humilde, descalzo. Dijo, hace algunos meses llegué aquí a Las Pilas para comprar unas provisiones para mi aldea. Alguien en la aldea me invitó a escuchar la palabra de Dios. Llegué aquí a este lugar, escuché la palabra de Dios por primera vez en mi vida. Comprendí que eso es lo que yo necesitaba. Sin tardar, pues acepté a Cristo como mi único y personal Salvador. Al día siguiente me tocaba retornar a mi aldea, pero quería por lo menos escuchar un mensaje más. Me quedé otro día y llegué al culto también la siguiente noche y escuché otro mensaje. Compré una Biblia y un himnario y me regresé a mi aldea. Pero tanto era mi gozo, dijo él, que no podía guardar el mensaje que yo tenía. Comencé a compartir los 2 mensajes que había escuchado. Dentro de poco, dijo, habíamos como 12 o 13 personas que nos reuníamos todas las noches para repasar esos 2 mensajes y para leer la palabra de Dios. Ahora somos como 24 o 25 personas que nos reunimos todas las noches, dijo él, y he traído a 12 de ellos para que estén aquí con nosotros en esta noche. Los hizo ponerse de pie. Después descubrí que habían caminado 16 horas a pie para llegar al culto esa noche y que después del culto iban a tener que regresarse las 16 horas por las montañas para regresar a sus trabajos. Y pensé, si Dios puede ocupar a una persona que ha escuchado 2 mensajes nada más, y esos 2 mensajes de un sastre con poca preparación teológica, ¿qué no podrá hacer Dios con cada una de nuestras vidas si somos obedientes a Dios en nuestra vida, en poner el talento o los talentos que el Señor nos ha dado para su honra y su gloria? Fíjense, hermanos, que no estamos premiando la ignorancia, que no estamos premiando la falta de preparación.
Yo creo, hermanos, que Dios ha puesto a disposición de los siervos de Dios medios para que podamos prepararnos. No es el propósito de la ilustración menospreciar la importancia de la preparación, por supuesto que no. Pero, hermanos, vengo al caso de que si ponemos a disposición de Dios nuestro talento y muchas veces nuestras limitaciones, Dios puede usarnos para su honra y su gloria en gran manera. Pues en el transcurso de ese culto, varias personas se pusieron de pie y dieron testimonios similares al que ya les he relatado. Y me di cuenta, hermanos, en el transcurso de esa reunión, de ese culto, que Dios había usado al hermano Funes para traer un gran despertar a las montañas de El Salvador, en un lugar que se llama Las Pilas. Y que por medio de este instrumento que parecía que iba a fracasar a las montañas, que Dios lo había usado en gran forma para traer el mensaje del Evangelio a muchas personas en esa zona. Pero, hermanos, me fui tan entusiasmado, tan lleno del gozo y la impresión de esa noche. Cuando regresé a casa como a las 3 de la madrugada, no podía dormir. Y como hago muchas veces, en esa situación puse un tocadisco, un cassette con una cinta que alguien me había enviado de Estados Unidos de un culto de su iglesia. Y en esa ocasión no predicaba el pastor, sino que un conferencista que había llegado para dar unas charlas sobre el tema de avivamiento. Un doctor que muchos de ustedes van a reconocer su nombre porque ha escrito varios himnos y varios libros. Se llama Dr. J. Edwin Orr. Él es un profesor en un seminario que se llama Fuller en el estado de California. Y su tema en esa mañana era el período más o menos de 1847, 48 o quizás por lo menos en esa época en la historia de los Estados Unidos. Algunos de ustedes que saben la historia de esa nación saben que fue una de las épocas más difíciles, más tristes de la historia de esa nación del norte. La época de la guerra civil, más o menos. Lo que no sabía hasta escuchar esa cinta es que no solamente estaban en graves problemas políticamente, sino que también había grandes problemas espiritualmente. Y que las iglesias en su mayoría estaban vacías, que había una apatía, que había una indiferencia muy grande en cuanto a las cosas de Dios. Esto hace más de 100 años. Que había un pastor de una iglesia reformada holandesa en la ciudad de Nueva York, muy preocupado por tener un hermoso templo, pero las bancas vacías. Le habló a un miembro de su iglesia que tenía una imprenta. Y le dijo a este hermano, quisiera que me ayudara a organizar una comisión de visita. Porque fíjese, hermano, le dijo, todas las bancas están vacías, nos estamos quedando solos aquí. Y no es justo, tenemos que hacer algo para que la gente llegue aquí al templo. Y lo delego para que usted forme una comisión de visita para ver si en alguna forma u otra hacemos llegar la gente. Pues este hermano que se llamaba Jeremías Lamphere, dice él en su testimonio que era tan tímido que no le pudo decir no a su pastor. Fíjese hasta dónde llega. No tenía el valor de decirle no a su pastor, sabía que él no tenía el talento para hacerlo. Se preocupó mucho, pasó una noche de desvelo, preocupado. Y fíjense que dice que su preocupación no era cómo iba a cumplir la tarea, sino que su preocupación era cómo le iba a decir al pastor que no podía.
Pero en el transcurso de ese desvelo, Dios puso un pensamiento en su corazón. Como tenía una imprenta, al día siguiente, sin necesidad de hablar, porque ese era su problema, sacó millares de tarjetitas en la imprenta. A un lado de la tarjetita estaba unas palabras en relación de la Biblia, en relación a la oración. Y al otro lado, una invitación a uno de los salones pequeños, que ellos llamaban el aposento alto, en un segundo piso de esa iglesia, al mediodía de determinado día, una invitación para un culto de oración. En el día señalado en la tarjetita, el hermano Jeremías subió las gradas de su templo al lugar designado y esperó media hora y nadie llegó. Iba ya bajando las gradas para regresar a su imprenta, decepcionado, frustrado, cuando dos personas con las tarjetitas en su mano iban subiendo las gradas y le preguntaron: hermano, ¿usted no sabe de algún culto de oración aquí en esta iglesia? Como no, le dijo el hermano Jeremías, síganme. Dio vuelta y subió nuevamente las gradas con los dos hermanos siguiéndole, y antes que pasaran muchos momentos más, había un total de 7 personas en el cuartito. Ahora, el hermano Jeremías no sabía tampoco cómo dirigir un culto de oración. Así es que se miraron los unos a los otros, un silencio de esos largos. ¿Cuántos saben de esos silencios? A veces la cena en el hogar, ¿verdad? La cena silenciosa. Qué difícil, ¿verdad? ¿O no saben de eso, hermanos? Sí, ¿verdad? Algunos dicen que sí saben de esto. Pero Jeremías Lanphier no sabía qué hacer. Por fin dijo: hermanos, yo voy a dirigir una oración, y si ustedes sienten en su corazón también dirigir una oración, oremos todos una vez y vamos a ver qué sucede. Pues todos en su manera oraron, algunos en una forma muy sencilla, otros tenían más experiencia, pero los 7 oraron. Abrieron sus ojos y se miraron nuevamente. Otro largo rato de silencio. Nada sucedió. Dijo: probemos otra vez, dijo el hermano. Yo voy a orar la segunda vez y ustedes oren la segunda vez y vamos a ver qué sucede esta vez. Oraron los 7 otra vez y nada. Otro momento de silencio. Por fin dijo el hermano Jeremías: bueno, eso es todo por hoy. Si alguno quiere regresar mañana, yo voy a estar aquí en este mismo lugar a la misma hora. Ahora, en su corazón, él sabía que nadie iba a regresar. Pero por eso de las dudas, él llegó al sitio al día siguiente y no llegaron 7 personas, sino que llegaron 12. Fue el comienzo, hermanos, y esto no es una fábula, es una historia. Fue el comienzo de uno de los despertamientos más grandes que Estados Unidos ha gozado en su historia. Porque en el transcurso de algunos días ya no cabían las personas en el cuartito del aposento alto. Tuvieron que pedirle permiso al pastor, que dicho sea de paso todavía no había asistido a alguna de estas reuniones de oración. Tuvo que pedirle permiso al pastor para que le dieran el santuario. Y después no era suficiente la hora o las 2 horas del mediodía, sino que oraban las 24 horas del día, y que tuvieron que apostar agentes de los bomberos enfrente de la puerta, puestos por esa parte de la ciudad de Nueva York, para no permitir que entrara más gente por el peligro de tener mucha gente en el templo. Y solo dejaban entrar por la puerta principal personas cuando salían las otras por la puerta del lado. Oraciones de 24 horas con el templo lleno de personas compungidas por el Espíritu de Dios, orando que Dios enviara un avivamiento al país, que Dios llenara nuevamente los templos, que Dios enviara de su bendición a las iglesias.
Hermanos, el tiempo me faltaría para relatarles los sucesos de aquellos días, pero la historia dice que ese avivamiento no solamente transformó esa iglesia, sino que otras iglesias de Nueva York, después a otras ciudades como Chicago, como Portland, Oregón, como Los Ángeles, California. Había en esa época alrededor de 30 millones de habitantes en Estados Unidos. Más de 1 millón de habitantes aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador en esa época, sin contar las multitudes de personas que recibieron nueva inspiración y nueva visión. Se cuentan, hermanos, cosas increíbles. Por ejemplo, en una de las colonias de Chicago, que en esa época, pues Chicago era conocida como una ciudad muy pecaminosa. Pues cuando llegó el despertar espiritual y el avivamiento a esa parte de la ciudad de Chicago, dice que había un director de policía que ya no hallaba qué hacer con los agentes de la policía. Tenía 16 oficiales él a su cargo, pero como no había crimen, los bares estaban cerrados, los negocios de asuntos ilícitos cerrados, toda la gente estaba en las iglesias. Dios había conmovido esa zona de la ciudad y no hallaba qué hacer con los oficiales porque no había crimen, no había problemas. Así es que organizó, dice, 4 cuartetos y los mandó a cantar a las diferentes iglesias. Aleluya. Gloria al Señor. Saben, hermanos, que no escuché hasta después la finalización de esa cinta, porque sentí una gran bendición del Señor a escuchar al doctor J. Edwin Orr hablando de lo que Dios hizo hace 140 años a través de un hombre que era tan tímido que no le podía decir no a su pastor, que Dios lo usó para iniciar un gran despertar en la nación. Y fíjense, hermanos, que no termina ahí la historia, porque en ese avivamiento nacieron personas como Spurgeon y otro de los grandes hombres de Dios que Él usó y que todavía están siendo de bendición por sus escritos, por sus testimonios y lo demás. Y pensé, el mismo espíritu que llevó al hermano Rigoberto Funes, el sastre de la iglesia, a las pilas en El Salvador, es el mismo espíritu que guió a Jeremías Lanphier para comenzar un culto de oración que fue el inicio de un gran despertar en los Estados Unidos. Es el mismo espíritu que está con nosotros y en nosotros para guiarnos, para llevarnos, para usar nuestras vidas, si sencillamente somos obedientes. Mi pregunta: ¿qué hubiera sido de las pilas y de la zona de las montañas en El Salvador si el hermano Funes no hubiera sido obediente? ¿Qué hubiera sido de Estados Unidos en esa época si Jeremías Lanphier no hubiera sido obediente? La pregunta para nosotros, hermanos: el potencial para un despertar, el potencial para el crecimiento del Evangelio del Señor Jesucristo en el Perú y en los países circunvecinos que están representados acá en este encuentro, espera nuestra obediencia. Fíjense bien, hermanos, ojalá que no pasemos por alto, ojalá que no lo veamos en una forma ligera. Pidámosle a Dios en esta mañana y todos los días de nuestra vida: Señor, hazme sensible a tu voluntad. Hazme sensible, oh Dios, al talento que tú me has dado y al potencial que existe en mi vida. No solo en la vida del presbítero, no solo en la vida del pastor, no solo en la vida del diácono, no solo en la vida del maestro de la escuela dominical o en fin el ministerio que uno tenga. Señor, no importa el ministerio titular que tengamos, pero que todos seamos sensibles. ¿Cuántas veces, hermanos, no perdemos las bendiciones más grandes de nuestra vida sencillamente porque no somos sensibles a lo que Dios desea hacer en nuestra vida? Hace algunos años organizamos por lo menos nuestro horario en la iglesia para poder hacer otras cosas que solamente
esta era nuestra costumbre, por lo menos, solo recibía visita, o sea que teníamos como pastores de turno en la iglesia. Y a mí me tocaba 2 días, a otro de los pastores 2 días, y así cubríamos los días para atender a las personas que llegaban. En cierto día, en un día que no me tocaba recibir visitas, me llamó la secretaria y me dijo: hay una persona aquí que quiere hablar con usted. Pero no es día de visita, le dije a la secretaria, que hable con el pastor que está pues atendiendo las visitas, porque estoy muy ocupado aquí en la oficina. Pues insistió un poquito ella, y cuando vio que yo estaba cerrado, pues dijo: está bien. Cuando colgué el teléfono, algo me dijo: no estás actuando bien. ¿Quién sabe si esta no sea una necesidad urgente que debes atender? Llamé a la secretaria, le dije: ¿todavía está la persona? No, me dijo: se ha ido, pero la voy a buscar. Salió ella, la halló, la trajo a la oficina. Una ancianita, seguro que tenía más de 70 años de edad, muy humilde. Le costó sacar las palabras, pero por fin dijo: hermano, yo tengo hijos que son miembros de su iglesia. Ellos tienen mucho tiempo de estarme hablando de la palabra de Dios, pero nunca he aceptado porque pues pensé que tenía que ser fiel a la religión de mis padres. Pero hoy, en esta mañana, escuché un mensaje suyo por radio y me tocó tan profundamente que no pude hacer otra cosa que salir de la casa, tomar un autobús y venir a su oficina para que usted me diga: ¿cómo puedo aceptar a Cristo como mi Salvador personal? Tuvimos un tiempo de oración y de lágrimas y de regocijo, y pensé al salir la anciana, pensé: ¿qué hubiera sido si hubiera rechazado ese privilegio, esa oportunidad de ministrar a una anciana que sus hijos por años han estado orando por ella? Que por aferrarme a un horario, por aferrarme a un sistema, hubiera rechazado lo más importante, que es que las personas conozcan lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, mi tiempo se ha terminado y solamente hemos hablado de dos fallas en este siervo, así es que, así, muy rápidamente, el tercer aspecto: no tenía confianza en su Señor. Hermanos, yo he oído muchas personas decir que han sufrido decepción de algún sistema político. He oído personas decir que han sentido decepción aún de su padre, su madre, o de algún hermano en carne. Hay personas que aún han sufrido decepción de alguna religión, entre comillas, o de un grupo de personas religiosas. Pero nunca he escuchado a una persona que haya dicho: he sentido decepción en Cristo Jesús. Porque, amados hermanos, Jesús nuestro Señor es digno de confianza. Aleluya. Qué maravilloso saber, hermanos, cuando emprendemos algo para nuestro Señor, que Él no nos va a dejar abandonados, que Él no nos va a dejar a nuestras limitaciones y nuestra pequeñez, que Él no nos lanza a un mundo tan necesitado solamente para dejarnos solos. Como decimos a veces, a la suerte. No. Nuestro Señor es un Dios bueno, misericordioso, de amor, que es digno de confianza,
que vela por nosotros, que está con nosotros, que camina con nosotros. Sí, hermanos, aún cuando fracasamos, siempre el Señor está con nosotros, nos ayuda, nos levanta, aún en nuestras debilidades, aún en nuestros momentos difíciles, aún cuando parece que no hemos sido fiel, aún en toda nuestra limitación humana, Jesús siempre está con nosotros, ayudándonos, levantándonos, tomándonos de la mano y mandándonos siempre a su obra, a su ministerio. Ojalá que ninguna persona que me escuche en esta mañana, que posiblemente ha tenido fracasos en su vida o no ha podido cumplir a cabalidad el ministerio que el Señor le ha dado, o posiblemente que ha escondido el talento que Dios le dio, ojalá que en esta mañana usted cobre ánimo y sepa que el Señor de la gloria es el que le llamó y le dio el talento, y que Él es digno de confianza. Él no nos decepciona, Él no nos defrauda, Él no nos abandona en ningún momento. Él es digno de confianza. Lo que Él ha dicho lo cumple. Su palabra es fiel. Los cielos y la tierra pasarán, dice, mas mi palabra no pasará. Cristo, Jesús, siempre es fiel. Si nosotros somos infieles, Jesús es fiel. Gloria sea su nombre. Él es digno de confianza. Aleluya. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.